Amigos invisibles, en lo más remoto de nuestra tradición cultural aparece un hermoso y muy significativo mito, el de la Torre de Babel. Como todos sabemos, según esa vieja leyenda que aparece en el Antiguo Testamento, hubo un momento en que los hombres empezaron a construir una torre que aspiraba a llegar hasta el cielo, y de pronto, por una especie de castigo del Altísimo, estos hombres perdieron el don de comunicarse entre sí mismos. No pudieron seguir entendiéndose porque de pronto empezaron a hablar lenguas distintas y por lo tanto la construcción de aquella torre se paralizó. Es muy significativo este mito porque refleja una realidad muy curiosa que ha preocupado siempre a los lingüistas y que no tiene una explicación clara. Hoy en día en el mundo se calcula que se hablan más de 10.000 lenguas distintas. Es decir, que la humanidad está dividida por barreras lingüísticas en infinitos compartimientos incomunicados, porque el hombre de una lengua no puede hablar con el de la otra. Y cuando pensamos que en el mundo, en este momento, se hablan más de 10.000 lenguas distintas, esto significa que si no existieran algunas lenguas que por unas razones que ya veremos han logrado expandirse y convertirse en instrumentos de comunicación, la humanidad estaría literalmente incomunicada. ¿Por qué se incomunicó lingüísticamente la humanidad? Según todas las teorías, el hombre tuvo un origen común, partió de un núcleo original, es de pensar que la aparición del lenguaje tuvo lugar en ese núcleo original, que por lo tanto ese núcleo original habló una sola lengua primitiva. Pero luego el hombre se dispersó, cubrió toda la tierra, y el aislamiento durante millares de años hizo que se produjeran lenguas distintas, idiomas distintos. Aún entre pueblos muy vecinos, por ejemplo, entre los indios de la Amazonia, el número de lenguajes que se habla es inmenso, son centenares de lenguajes distintos que les impiden comunicarse los unos con los otros. Y lo mismo pasa en el corazón de África, y lo mismo pasó en Europa. Cuando al comienzo de la Edad Media en Europa había una lengua de gobierno, una lengua de cultura, más o menos generalizada en la gente culta y en la administración, que era el latín, que era la lengua del Imperio Romano. Pero debajo de eso existían infinitos lenguajes locales, unos germánicos de los bárbaros, otros que se habían desarrollado en los pueblos romanizados y de los cuales en gran parte salieron las lenguas modernas. De modo pues que la realidad lingüística del hombre es la incomunicación. Y el valor de un idioma, el valor de un lenguaje es su poder de comunicación. ¿De qué me serviría a mí hablarles a ustedes en una lengua que solamente entienden 100 personas? Estaría yo totalmente aislado. ¿Y de qué me serviría poder pensar o ocurrirse cualquier cosa importante cuando no la puedo comunicar sino a 100 personas que a su vez no pueden comunicárselos a nadie porque están aisladas por la barrera lingüística? De modo que esto hace pensar en que uno de los grandes bienes que la humanidad podría tener es adquirir un medio común de comunicación. Es llegar a poderse entender todos los hombres, si eso fuera posible, o por lo menos una inmensa mayoría de ellos. Y la verdad es que la evolución histórica ha producido que algunas lenguas, muy pocas, adquieran una gran expansión, una gran extensión. Esta expansión ocurre de una manera muy curiosa. Ocurre primero dentro de los propios países que más tarde constituyeron naciones. ¿Qué fue el español? Esta lengua que hablamos y que es la nuestra. Fue la lengua de un pequeño distrito de la España medieval que se llamaba Castilla. De modo que en ese pequeño distrito se formó un latín corrompido, que es lo que se llamó el castellano, y que era el lenguaje de un pequeño rincón. Ese lenguaje, por los azares de la historia, se extendió a dominar en toda la península, o por lo menos en toda la parte española de la península, y se convirtió en el lenguaje del Estado, en el lenguaje del poder, en el lenguaje de la política, y el lenguaje, desde luego, de la cultura. Y eso hizo pues que esa lengua, que coexistía con muchísimas otras, unas que han desaparecido y otras que se conservan activas, como el catalán o el gallego, llegara a convertirse en la lengua de España, en la lengua oficial de España. El caso del italiano es igual, el caso del francés es igual, el caso del inglés es igual y el de todas las lenguas. Eran pequeños idiomas regionales que, al azar de la lucha y de la historia política, se convirtieron en lenguas dominantes, en lenguas de administración y de cultura, de extensiones mayores y de países enteros. Pero luego viene la etapa en que esas lenguas salen de los países. Y eso ocurre en un momento muy curioso, ocurre en el comienzo de lo que llamamos la Edad Moderna. Eso ocurre más o menos alrededor del siglo
XIV, XV, cuando comienza la era de las navegaciones oceánicas. Esto determina el destino de las lenguas actuales. ¿Por qué el sueco es una lengua tan buena como cualquier otra que se habla en un solo país de Europa? O el danés. Y en cambio el inglés es una lengua que se habla hoy en día prácticamente en el mundo entero, en todos los 5 continentes, que la tienen como lengua materna centenares de millares de hombres y como lengua de comunicación muchísimos más. ¿Qué es lo que ha provocado ese fenómeno? Mientras que el danés se ha quedado enquistado en Dinamarca, mientras que idiomas pues que no son inferiores se han quedado enquistados, lenguas como el italiano, que es una gran lengua, es una lengua prácticamente nacional, que no va más allá de las fronteras de Italia, y siendo una gran lengua de cultura y una gran lengua de creación literaria. Es la expansión geográfica que tuvieron algunos países. Los países navegantes, los países que se lanzaron al descubrimiento y conquista de nuevas tierras, llevaron su lengua y la extendieron. Y esto explica por qué llegaron a tener una expansión universal lenguas como el inglés, como el español y como el francés. En cambio, lenguas de tan alta cultura como el alemán no tuvieron esa expansión, porque Alemania no tuvo una expansión geográfica equivalente a la que tuvo España o a la que tuvo Inglaterra. Esto permite que hoy en día se hagan algunas estimaciones muy curiosas de las personas que hablan una lengua, y sobre esto valdría la pena porque hay mucho prejuicio y mucha duda. Las publicaciones más fidedignas que hay que distinguir dos cosas. Los millones de hombres que hablan una lengua como lengua materna es la que nosotros aprendimos de niño, es la que tenemos como lengua propia, y la gente que hablan lenguas aprendidas. Yo podría aprender chino mañana y me podría expresar en él, pero esa no es mi lengua materna. Mi lengua materna es esta en que estoy hablando, que es el español. De modo que habría que distinguir entre los millones de hombres que tienen una lengua determinada como lengua materna y los que hablan lenguas aprendidas, como lengua de comunicación, lengua de comercio, lengua de cultura. Sin embargo, estas cifras, que son las que patrocina la UNESCO y las que se han publicado como más o menos oficiales, dan unas cifras de las que yo quisiera comentarles a ustedes porque vale la pena hacer ese comentario. En esas cifras nos encontramos con lo siguiente. En el orden de lenguas más habladas del mundo, aparece en primer lugar el chino, con 800 millones de personas que hablan chino. En segundo lugar, el inglés, con 379 millones. En tercer lugar, el ruso, con 236 millones. Y en cuarto lugar, el español, con 200 millones, que es una cifra pequeña relativamente y debe ser mayor. Estas cifras que vemos aquí colocarían al español como la cuarta lengua en número de personas que la hablan en el mundo. Sin embargo, esta cifra es engañosa y peligrosa porque no corresponde a la realidad. Cuando nosotros decimos que el chino lo hablan 800 millones de chinos, estamos diciendo una mentira. China es un inmenso país en el cual se han desarrollado dialectos sumamente diferentes, de tal manera que muy posiblemente el habitante de una provincia del norte no puede hablar en su propia lengua con el de una provincia del sur, porque no hablan el mismo chino, hablan dos lenguas distintas, tan extrañas la una para la otra como podrían ser el español y el francés. Lo que tiene de unidad la China, y aquí no vamos a entrar en esto, es la escritura, porque ellos tienen una escritura ideográfica que permite que cualquier persona en su propia lengua, sin saber la lengua en la cual estaba escrito, pueda leer esos caracteres como todo el mundo puede leer las señales de tráfico, porque están escritas en símbolos ideográficos que representan cosas no relacionadas con ninguna palabra determinada de ninguna lengua. De modo que no es verdad que el chino sea una lengua hablada por 800 millones de personas. En China se hablan muchísimas lenguas distintas. El caso del ruso es similar. En la Unión, el ruso es la lengua principal de la Unión Soviética, desde luego, la lengua del Estado, la lengua oficial, la lengua predominante. Pero en la Unión Soviética, dentro de la Unión Soviética, se hablan actualmente como lenguas vivas más de 100 lenguas diferentes, que son las lenguas maternas de todos esos pueblos euroasiáticos que pueblan la inmensa extensión de la Unión Soviética. De modo que no se puede decir que 360 millones o 300 millones de personas hablan ruso. No es cierto. Puede que muchos de ellos lo hablen, claro, la mayor parte lo hablan como lengua materna, que es la Rusia, pero todo el resto de la Rusia euroasiática tiene sus propias lenguas que son lenguas asiáticas y que ellos hablan el ruso como lengua administrativa, como lengua de cultura adquirida. De modo que no podemos decir, y no es verdad,
que 260 o 300 millones de personas hablan ruso. En cambio, cuando decimos que 360 millones de personas hablan inglés, es cierto, porque el inglés se expandió y lo tienen como lengua materna hoy en día 8 o 10 países muy importantes del mundo, comenzando por Inglaterra, siguiendo por los Estados Unidos, por Australia, por Nueva Zelanda, por África del Sur, por el Canadá, y desde luego esto hace que sea una lengua que no solamente la hablan fácilmente hoy en día 360 millones de habitantes, sino que por otras razones posteriores se ha convertido en la primera lengua de comunicación del mundo, porque es la lengua más extendida como segundo lenguaje en el mundo entero. El inglés es el segundo lenguaje en Asia, el inglés es el segundo lenguaje en el Japón, es el segundo lenguaje en la Unión Soviética, es el segundo lenguaje o el lenguaje de comunicación en la mayoría de Europa, de modo pues que esto le ha dado un valor extraordinario como lengua de cultura, de comunicación y de poder. Ahora, el castellano, el español entra con 200 millones. Esos 200 millones son de lengua materna. Son 200 millones de seres humanos que hablamos esto porque esta es nuestra lengua, no tenemos otra. De modo que esto establece una diferencia y hace que no sea verdad que el castellano, que el español sea la cuarta lengua del mundo. Probablemente si sacáramos los que hablan chino mandarino en China, que es el chino típico clásico, y si excluyéramos de la suma de la Unión Soviética todos los que no tienen el ruso como lengua materna, el castellano sería hoy en día la segunda lengua del mundo como lengua materna, hablada por pueblos, con una tendencia a crecer que es posible que para fines de este siglo, para el año 2000, el castellano sea lengua materna de cerca o de más de 400 millones de personas, lo cual significaría que muy posiblemente estaría muy cerca del primer lugar como lengua materna hablada en el mundo. Esto significa un privilegio extraordinario. Si nosotros habláramos el dialecto de un pequeño país, que no lo entienden más de 1 millón o de 5 millones de habitantes, seríamos mucho más pobres culturalmente que hablando una lengua con la que podemos entendernos directamente en este momento con 200 millones de habitantes regados por el mundo entero, por Europa, por la mayor parte del continente americano y por algunas posesiones antiguas españolas en África y en Asia. De modo pues que este privilegio no podemos perderlo de vista, porque el valor de una lengua es su valor de comunicación. Es el valor instrumental que tiene de permitirle a un hombre comunicarse con otros. Si una lengua me permite comunicarme con 10, vale menos que una lengua que me permite comunicarme con 100. Si una lengua me permite comunicarme con 10 millones, vale menos que una lengua que me permite comunicar con 100 millones de personas. Y ese tesoro de una importancia capital es para nosotros la lengua española, que es nuestra lengua. Lamentablemente, hay una tendencia, y la ha habido siempre en todos los pueblos, una tendencia disgregacionista, una tendencia a la ruptura y a la unidad lingüística. Tenemos una gran tendencia los hombres a crear dialectos, a crear incluso lenguajes de oficio, lenguajes de parroquia, lenguajes de grupo de amigos, que terminan por hablarse en una forma en que el que no está en el secreto de lo que significan esas palabras no las comprende. Y quienes hacen esto están rompiendo el teléfono que tienen, están aislándose, están perdiendo el más precioso tesoro que les ha sido puesto en las manos, que es ese instrumento de comunicación. Ahora, claro, esos instrumentos de comunicación no pueden medirse exclusivamente en el millones o los millones de personas que los hablan. Esos instrumentos de comunicación son instrumentos de cultura y uno tiene que pensar y decir, por ejemplo, que hoy en día una lengua como el inglés es una gran lengua de cultura. ¿Por qué? Porque en un porcentaje gigantesco, todo lo que se produce científica y literariamente en el mundo o se escribe en inglés o se traduce al inglés. De modo que una persona que habla inglés tiene el acceso a esa posibilidad de enterarse de todo lo que quiera saber como información, como adelanto científico, cultural en el mundo entero. Porque en esa lengua o se produce o se traduce. Ese caso no es igual en otras lenguas que no han tenido ese gran poder de absorción, de incorporación y de asimilación que ha demostrado el inglés, que además ha estado asociado con países que han estado a la cabeza del progreso científico y tecnológico del mundo. Piensen ustedes, por ejemplo, en datos como este. La mayoría de las gentes, la inmensa mayoría de las gentes, nosotros todos, nunca usamos más de 400 o 500 palabras y muchas veces menos. Con eso vivimos. Y eso es una porción ridícula del vocabulario de una lengua moderna cualquiera. ¿Cuántas palabras tiene el inglés? ¿Cuántas palabras tiene el español? Nadie lo sabe.
Porque en primer lugar los diccionarios están hechos con criterios muy distintos. El diccionario de la lengua castellana está hecho con un criterio restrictivo de las palabras que deben usarse y que excluye las que no deben usarse por otros motivos. Los diccionarios de la lengua inglesa, que no tienen un criterio académico, son diccionarios acumulativos que contienen no solamente todas las palabras que se hablan en toda la extensión de los países de lengua inglesa, los modismos locales, etcétera, sino toda la evolución histórica de la lengua, desde los orígenes del inglés hasta hoy en día. De modo que eso hace que si uno toma un diccionario inglés importante, uno encuentra que ese diccionario tiene fácilmente 400.000 o más de 400.000 palabras. En cambio, el diccionario de la Real Academia Española no pasa de 80 a 90.000 palabras. Esto significa que el español es una lengua más pobre que el inglés. Sí y no. Significa que los diccionarios están hechos con un criterio restrictivo en español y no en inglés. Y significa además que el inglés ha tenido un poder de creación de neologismos extraordinariamente vital y dinámico. Piensen ustedes, por ejemplo, que la sola experiencia de eso que llaman la NASA, que es la navegación interespacial, el haber colocado hombres en la Luna, esa tecnología que se desarrolló al lado de eso, provocó en los Estados Unidos la creación de 15.000 neologismos nuevos, de 15.000 palabras nuevas, para designar metales, funciones, cosas que no existían antes de todo eso. Y 15.000 palabras no solamente es infinitamente más de lo que un hombre muy culto usa como lenguaje, todos hablamos con entre 300 y 1.500 palabras, sino que muchas veces, en este caso sería casi la cuarta parte del diccionario de la lengua castellana hoy en día. Si la fuéramos a asimilar, tendríamos que aumentar el diccionario en una tercera parte para asimilar solamente ese vocabulario. De modo que esto implica lo relativo de estas nociones y lo importante de conservarlas en mente. El castellano pasó, el español, esta lengua nuestra lengua, pasó por varias etapas importantes. La primera fue la etapa de expansión que viene con el descubrimiento de América, cuando esa pequeña lengua de un rincón de España se ha convertido, gracias a la evolución histórica, en la lengua del Estado, el nuevo Estado español que crean los reyes católicos, y va a dar el salto sobre el Atlántico a un nuevo continente. Allí aparece un hombre extraordinario que se llama Antonio de Nebrija, que escribe la primera gramática que se escribió de una lengua moderna. Esa gramática se publica muy simbólicamente el mismo año del descubrimiento de América, en 1492. Y Nebrija dice algo profético y profundo. Dice que le ha escrito esa gramática porque la lengua es la compañera del imperio. Es decir, porque sin una lengua no hay expansión cultural, no hay unidad política, no hay poder. Esa visión tan moderna que la tiene ese hombre en el momento del descubrimiento de América es la verdad. Y por eso escribe la gramática. Y eso determinó el destino del español, que se transforma en esta lengua que es hoy una de las 3 o 4 más habladas del mundo, ese hecho. Pero cuando viene la evolución histórica, surge un riesgo. ¿Se va a conservar la unidad del español o se va a partir? Va a pasar con el español lo que pasó con el latín en Europa en la Edad Media, que terminaremos los venezolanos no pudiendo entender a los chilenos y los mexicanos no pudiendo hablar con los argentinos y los uruguayos no pudiéndose entender con los habitantes de Andalucía y los de Andalucía no pudiéndose entender con los catalanes. ¿Va a ser eso posible? ¿Va a ocurrir eso ahora? Evidentemente el riesgo existe. Y hubo un hombre ilustre, otra gran figura de humanista, a quien esto preocupó mucho, que es un venezolano, que es el gran humanista venezolano Andrés Bello. Y para eso escribió otra gramática, haciendo el parangón de Nebrija, para salvar la unidad de la lengua española, porque él consideraba que era un don providencial que no había que perder para conservar ese poder de comunicación. En su tiempo él no tenía otro medio que la escuela, y por eso escribe la gramática, para tratar a través de la escuela de mantener la unidad del idioma y contener la tendencia corruptora y disruptiva, que era su preocupación. Esa fragmentación no ha ocurrido. Desde luego hay matices. No hablamos exactamente ni con el mismo vocabulario ni con el mismo acento, un mexicano y un venezolano y un chileno y un argentino. Pero hablamos la misma lengua y es muy importante que la conservemos inteligible en la medida en que estemos usando venezolanismos innecesarios, en la medida en que estemos usando argentinismos innecesarios, en la medida en que estemos corrompiendo el idioma, estamos rompiendo la comunicación y estamos regresando al aislamiento, que significa simplemente empobrecimiento cultural y significa empobrecimiento completo del hombre y aislamiento. De modo que la lengua es un bien precioso que habría que conservar a todo precio. Pero ahora han surgido estos otros medios que no se conocían antes. Antes no había otro modo de enseñar la lengua, de mantener una lengua viva que la escuela y que la casa. Pero ahora apareció la radio, la televisión y el cine. Y a través de esos medios
hay un poder de difusión, y yo diría de contaminación y de infección de la lengua sumamente grande. Yo he visto durante mi vida en Venezuela cambiar el lenguaje de los venezolanos, llenarse de neologismos malos e innecesarios, de expresiones tomadas de jergas carcelarias, de adopciones mal hechas de palabras extranjeras. Por ejemplo, esta palabra que usan mucho hoy nuestros jóvenes, dicen pana. Pana no es sino una traducción corrompida del inglés partner, y partner quiere decir socio en inglés. De modo pues que todo esto implica una inconsciente corrupción innecesaria. ¿Por qué vamos a decir partner, mal pronunciado en español, cuando podemos decir en español socio o compañero o camarada o cualquier otra cosa? De modo que todo esto constituye una tendencia peligrosa. Y si esa tendencia no es ayudada a contener, no la contiene estos poderosísimos medios, el riesgo es grande. El riesgo es grande a que sí vaya ocurriendo lentamente un aislamiento, un empobrecimiento y una corrupción. El castellano de Venezuela es un castellano que se ha corrompido mucho en los últimos años, en los últimos 40 o 50 años, precisamente con la aparición de estos grandes medios masivos. En parte de esto, y lo voy a decir con el mayor respeto por los que lo hacen, porque creo que lo hacen de buena fe y sin percatarse de la posibilidad del daño, se le debe a mucho tipo de malentendido programa popular, porque se ha pensado que se pueden hacer programas a base de corrupción de la lengua porque eso es divertido, sin darse cuenta de que eso que hace reír por un español mal hablado, que no es además el español de ningún venezolano, porque eso no está tomado del lenguaje de ninguna región venezolana, sino es una especie de producto sintético de corrupciones graciosas, termina por dañar, corromper y destruir la lengua y la unidad de la lengua y el poder de comunicación de la lengua. De modo que eso es muy importante, no perder de vista que estos medios podrían tener un papel preponderante en salvar ese tesoro fundamental de comunicación para que no caigamos en el aislamiento, en el empobrecimiento y en la anulación cultural. Ahora, claro, preguntaríamos ¿cómo debemos hablar los venezolanos? Existe una especie de idea absurda de que hay gente que habla buen español y gente que habla mal español, y que si uno habla como la gente de Valladolid o de Toledo, habla el mejor español, y que si uno habla como algunas gentes de nuestro país o de las Antillas, habla el peor español. Esto no es verdad, no existe un modelo del español, ni puede existir, existen variedades. Lo que importa no es que yo hable con un falso acento de Valladolid, porque estaría haciendo una comedia y estaría falsificando. Lo que importa es que yo hable con mi acento venezolano, pero que diga las palabras de un modo que la pueda comprender cualquier persona que hable español y que hable un español normal. Que no diga frases que no entiende sino un grupito de personas en una jerga que hablamos por razones de carcelarias o por razones sociales o culturales de pequeños grupos, que trate de emplear la palabra española más fácil de entender por todos, que está al alcance de todos, por lo demás no hay ningún misterio para nadie. Y eso podría ayudar mucho en la difusión de esa posición, no la escuela, que la escuela tiene una influencia muy relativa, y además en nuestra escuela no enseñan a hablar, y en nuestra escuela no enseñan a redactar, la enseñanza del idioma en nuestra escuela es muy pobre, pero estos medios poderosísimos podrían, por medio del espíritu gregario e imitativo, lograr que se cree ese lenguaje, no un lenguaje artificial, no un lenguaje tieso, un lenguaje llano, un lenguaje popular. Nuestros campesinos en general hablan un español excelente, donde el problema de la corrupción de la lengua es tan poderoso y dañino, es en las ciudades precisamente. Los campesinos han conservado un español excelente y lo dicen muy bien y lo pronuncian muy bien. Nosotros nos comemos las palabras, las aglutinamos, las desfiguramos y además empleamos una cantidad de voces innecesarias que no significan nada y que no son comprensibles para nadie que hable un español corriente. Lo que tenemos que hablar es un español normal, con un vocabulario normal. Nuestro Andrés Bello lo dijo de una manera que no podía decirlo mejor. Decía, lo que hay que hablar es la lengua de la gente educada. Es decir, de la gente que ha leído, de la gente que ha procurado cultivarse y que ha llegado a tener un vocabulario que todos comprenden, pronunciado con nuestro propio acento, porque somos venezolanos, con nuestro matiz, que es el de nuestra nacionalidad, pero conservando ese vehículo de comunicación. Ese vehículo de comunicación es muy importante. Esos 400 millones de hombres que van a hablar español el año 2000 como lengua materna, si hacen un esfuerzo por conservar esa unidad, serán uno de los centros más importantes de cultura y de política del mundo, porque constituirán una unidad que no tendrá parangón en otra o ninguna lengua fuera del inglés.
Si a eso añadiéramos un esfuerzo de enriquecimiento cultural, de desarrollo científico y tecnológico, estos pueblos hispanoparlantes, con su propio acento, pero con la conciencia de su tradición, podrían entrar a desempeñar un papel de primer orden. La otra alternativa sería la disgregación, la caída en un habla dialectal que nadie entiende aún dentro del mismo país, porque terminaríamos por hablar de una manera en Caracas y de otra en cualquier ciudad del interior, y eso significaría la más grande desgracia, la más grande catástrofe y el mayor empobrecimiento cultural y moral, el más grande daño a la posibilidad de progreso y de adelanto que tiene un país como Venezuela dentro del conjunto de los pueblos hispánicos. Muchas gracias y buenas noches.